Vamos de inmediato entonces con diálogo abierto para hablar, Maite, de lo que decíamos en la presentación. El balance del cierre de año de los partidos políticos y algunas deudas que aún mantienen. Así es, y para eso estamos ahora con Enzo Elguera. Él es un politólogo y obviamente también experto en temas electorales. Buenas noches, Enzo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, qué gusto saludarlos, aunque evidentemente la coyuntura termina siendo preocupante, compleja y sobre todo que probablemente perjudique a la democracia y a la percepción que tiene la ciudadanía por la misma. Pero recordemos un poco cómo es que se genera esta deuda. ¿Por qué? Porque hay partidos políticos que tienen una deuda tan cuantiosa. En particular, me parece que son 3 partidos. Sí, mira, hay una suerte histórica en donde los partidos políticos han asumido deudas, pero después los organismos electorales lo que han hecho es condonarlos o hacer alguna especie, digamos, de salvedad de la cual al final han aplicado a otros partidos políticos. Entonces, cuando tú haces una vez eso y gozas como órgano electoral de la simpatía, probablemente de estos partidos dentro del Parlamento, entonces piensan que siempre van a poder tener ese manejo, ¿no? Precisamente porque son sometidos a una especie de control político que suele hacer el Parlamento. Entonces yo creo que esta costumbre, si se quiere decir, termina siendo un hecho del cual ellos piensan que finalmente por ahí va a haber algo que los va a poder librar de este tipo de deudas y al final no pagan y esto genera una responsabilidad que además debe ser ejemplar. Pero estamos hablando de casi 2,5 millones de soles que adeudan los partidos políticos, principalmente por el tema de incumplimiento a la ley de financiamiento, es decir, de la plata que le da el Estado para que ellos puedan crecer y desarrollarse como partidos. Y en este aspecto en particular, el asunto también es preocupante en el sentido de que no hay la debida transparencia. Recordemos pues que las consultorías que hacen los partidos políticos, que son económicamente importantes, al final no cumplen ese rol de la capacitación de la mayoría militante, sino más bien algunos dirigentes de confianza terminan siendo o capacitados en el extranjero o se sospecha que podría haber un camuflaje pues con las consultorías, ¿no? Y no hay tampoco un control estricto en relación, por ejemplo, a cuál es el producto o el beneficio de dicha consultoría, ¿no? Que se supone debería beneficiar a la mayoría o a una parte importante de la militancia partidaria, o por lo menos ese es el espíritu de la norma en relación a uno de los segmentos del financiamiento. Y tampoco cumplen con el requisito de abrir locales en cada una de las regiones. De hecho, existe, y también vuelvo a mencionar el tema históricamente, cerradas, ¿no? Claro, que siempre ha habido ese, vamos a llamarlo manipulación, de acreditar en casas, en bodegas, ¿no? En personas que las han animado para acreditar y muchas veces, pero no tienen ni un afiche, ni conocen ni el ideario, ni quiénes son los candidatos, ni nada por el estilo, porque los han hecho en un afán de hacerle el favor a un amigo más allá de una creencia o de una capacitación o de siquiera saber qué es lo que están firmando. Y eso también ha sido históricamente corroborado y entonces se supone que la norma se perfecciona y entonces dicen, bueno, ya no vamos a pedir más militantes, sino vamos a pedir más centros de representación a nivel nacional con la finalidad que se pueda acreditar y nosotros podamos supervisar. Pero echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces siempre se busca sacarle la vuelta a la norma y finalmente convencer o ponerse de acuerdo con algún tipo, en algunos casos de los partidos que manejan más caja, probablemente de alquiler de locales o de preventas, y en otros por acuerdos pues verbales finalmente, ¿no? Y corroborar eso es un poco complicado también por las entes electorales porque no tienen las herramientas suficientes para poder validar este tipo de constituciones que sean reales, ¿no? Ahora, de estos 3 partidos que están justamente con estas multas exorbitantes, el caso de Alianza para el Progreso es interesante, ¿no? Ellos lo que tienen es una situación en donde hay una aportación en exceso. Hay aportaciones en exceso y por eso es que se inicia este procedimiento administrativo que entiendo ahora está judicializado. ¿A qué se refiere exactamente esta situación? Bueno, lo que pasa es que para los aportes que dan los militantes para las campañas políticas en específico hay límites, ¿no? Es decir, no es que yo puedo agarrar y donar medio millón o 1 millón, no. La norma
me establece que cada ciudadano, incluso cada empresa, institución, puede hacer una determinada donación. Pero no es en el otro sentido, porque de acuerdo a ello, yo puedo, pues, justificar en realidad una gran cantidad de personas, y ese número también tiene que coincidir con lo que se está aportando, y cuando no ocurre eso, entonces hay esos grandes aportantes, ¿no? Y esto se judicializa porque ellos pueden reclamar un derecho de que los, digamos, puedes llamarlos socios, asociados o militantes, pueden desembolsar una determinada cantidad de dinero. Sin embargo, en la etapa sobre todo electoral, esto está normado, y como está normado, tú no te puedes, justo es para no excederse, ¿no? Entonces, y también obviamente hay una investigación muy importante para que no haya el famoso pitufeo, ¿no? Que tienes 1 millón o 2 millones y lo divides entre muchas personas para lograr a cabo dicha cantidad, pero obviamente el guardar el silencio de todas estas personas termina siendo complicado. Entonces, algunos de estos militantes, para no verse envueltos en problemas, pueden, por ejemplo, confesar de parte de que ellos no sabían nada. Y lo más interesante es también ver la coincidencia que la persona que está haciendo el aporte, pues como que tenga un mínimo de sustento, porque recuerdo que muchas veces, al margen del tema de estos depósitos, cuando, por ejemplo, también se presentan las tachas a los candidatos, recuerdo que en la última campaña electoral hubo un candidato que le presentaron como 11 tachas, y el ciudadano había, en casi todo un año de una municipalidad, había recibido pues como 10.000 soles, y él había pagado un poco más de esto con todas las tachas en un solo día, ¿no? Entonces, anomalías como estas podrían darnos algunos temas interesantes de saber cómo se está moviendo este dinero. Y eso que estamos haciendo ahorita, la observación del dinero que entró, digamos, formalmente. Claro. Hay otra parte en la que uno puede contratar determinados servicios que no se ven o que no se pueden materializar, y obviamente esa otra parte ni siquiera se llega quizás a supervisar de manera eficiente. Ahorita lo que se supervisa es lo que se ve, ¿no? Es decir, ¿qué le falta a la OMPE, por ejemplo, para hacer este control? mejores normas, ¿no? Ahorita la norma lo que hace es, por ejemplo, si hay un meeting, ¿no? Entonces van y tienen una tabla de cotización de acuerdo a la medida, pues, del estrado, la cantidad de buses que hay alrededor porque movilizan. Entonces tienen algunos medidores, algunos indicadores. Pero, por ejemplo, ¿cómo supervisa la institución, por decirte, una investigación de mercado? O, por ejemplo, ¿cómo supervisa el tema de mandar a hacer volantes, ¿no? Porque el volante no es un tema que tú lo tengas almacenado, simplemente vas y se reparten, ¿no? Y puede ser una gran cantidad a nivel de todo el país. ¿Cómo contabilizan eso? Entonces, la norma que debería ser, por ejemplo, hacer de que tú identifiques a tu proveedor, ¿no? Y este proveedor tenga una obligación, además judicializada, en caso de mentir o corroborarse dicha mentira, y entonces ahí empiezas a comprometer a todas las partes, comprometes al partido político o al candidato, comprometes al proveedor al que le mandas a imprimir banner, o etcétera, o a todos aquellos que te hacen el servicio, porque finalmente una declaración de parte de algún militante descontento, qué sé yo, podría darte algún indicio razonable de corroborar qué proveedores de estos servicios pues fueron pagados con dineros no registrados, ¿no? Eso podría ser un gran avance. Ahora, mientras, por ejemplo, en el caso de estos partidos se judicializa la situación, ¿cómo queda la inscripción? ¿Se afecta de alguna manera? ¿Queda en suspenso? ¿No se afecta? En la actualidad no se afecta. Lo idóneo sería que haya una consecuencia, primero, económica, pero segundo, también una responsabilidad como partido político y una carga que los afecte. Por ejemplo, de participar en las siguientes elecciones. Claro. Entonces, obviamente, ahí van a pensar 2 veces antes de buscar e intentar sacarle la vuelta a la ley. Pero, sin embargo, lo que hemos visto en el Congreso es el tema de la ley Paso, por ejemplo, de los partidos políticos. No sé si el término es el más correcto, pero han sido los grandes favorecidos, ¿no? Finalmente, las grandes cúpulas, es decir, si sumamos deudas, si subimos incumplimientos para financiamiento, si sumamos ahora esta posibilidad de que los propios líderes de los partidos sigan siendo justamente los postulantes, los candidatos, los cabezas de lista,
prácticamente no hemos avanzado mucho. De hecho, no solamente es en materia electoral, sino en muchas materias de reformas estamos retrocediendo. Pero como la materia de fondo es la electoral, podemos decir de que se ha eliminado esto con la finalidad de de que las cúpulas partidarias pues tengan un control, ¿no?, sobre la designación por cualquiera de las dos vías que ahora son legales, un militante, un voto, ¿no? Porque además tú manejas los padrones electorales y los partidos en la actualidad, si quieren, pueden decir, oye, este grupo de militantes nunca se inscribió y jamás que eso ha pasado siempre en todas las elecciones tradicionalmente al interior de los partidos políticos. Se inscriben aquellos que simpatizan con sus ideas y que van a votar por los candidatos designados. Y si también son los representantes por grupos de militantes, ocurre lo mismo, porque al final arreglan las votaciones desde las bases acreditadas, ¿no? Y luego manejan, y es más fácil negociar con menos, que serían los representantes, que con más, que serían todos los militantes. Ahora, lo que parece increíble, Enzo, es que estas multas están vinculadas a 3 partidos políticos que uno podría decir, dentro del abanico de lo que existe, tienen una estructura, un recorrido. ¿Y cómo a un partido de estas características se le puede escapar este tema de la formalidad, ¿no? O sea, parece medio extraño, ¿no? O sea, tú nos has explicado que son los aportes formales, pero en un caso es en exceso, en otro caso no se declara. ¿Cómo podemos calificar esto? ¿Es negligencia? ¿No hay una práctica? Mira, hay dos tipos de casos que yo podría, digamos, en mi experiencia en campañas electorales, separar. Uno es el tema del egocentrismo de quien maneja el partido. Ya. Es decir, yo quiero que esto se haga de esta manera y mi asesor legal o el contable me puede decir, no, pero esto está prohibido. No me importa, yo quiero que se haga manera. y punto, a mi manera, bajo mi forma. Ese es un primer, digamos, una primera posibilidad de acuerdo a lo que he podido observar en mis experiencias en campañas electorales. Y en la otra, es alguien que está mal asesorado porque se asesora de los amigos que no le van a cobrar o que prefieren deberle favores para luego pagarles si son elegidos. Entonces, en estos casos, no te van a venir profesionales que tienen experiencia porque no te van a hacer el trabajo gratis. Entonces, en ese contexto, son mal asesorados y luego tienen este tipo de problemas porque piensan que todo se pudo pagar con favores a futuro, ¿no? Entonces, yo creo que hay estos dos grupos en los cuales se pueden dividir este tipo de, digamos, detentores del poder al interior de los partidos políticos. Y no es poca cosa, ¿no, Ricardo? Porque son Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Renovación Popular, imagínate, o sea... Digamos, 3 partidos aparentemente sólidos, Claro, grandes ¿no? en el Congreso, Imagínate, ¿no? que si a esto se le escapan las tortugas, como se dice... Imagínate los quiero demás. saber los demás, o sea... Probablemente, en el caso de los demás, es decir, no quiero generalizar ni acusar a ningún partido político, pero probablemente ellos sí han justificado adecuadamente los topes, por ejemplo, pero eso no quiere decir que no haya habido dinero no registrado con lo cual han pagado otro tipo de temas, ¿no? Entonces, igual se nos va a escapar y el problema es que con estos partidos más grandes, digamos, o como se ven más tradicionales, justo como son más organizados, han tenido más apuestas y más aportantes, ¿no? Y al tener más aportantes, el exceso los ha ganado y no lo han podido, digamos, controlar. Entonces también tiene que ver ese flujo de fama del partido político o de posicionamiento, ¿no? Entonces no es coincidencia, como mencionas, pero evidentemente lo importante es que haya la correcta asesoría que probablemente no hayan tenido o no les hayan querido escuchar a los técnicos. Ya que estamos cerrando el año, me gustaría un análisis tuyo del hecho de que el Perú tenga 25 partidos políticos actualmente en el padrón. Y 9 en inscripción, en proceso. ¿Ah? Sí, porque pueden ser más, pueden llegar a 34, de hecho. Yo puedo decirte que es penoso, porque y también si nos basamos a la historia... Y 13 bancadas en el Congreso, ¿no? Así es. Mira, y si nos basamos... yo siento que esto es un déjà vu, porque cada elección nos sentamos a analizar la proliferación de partidos políticos y en vez de retroceder, estamos aumentando la oferta electoral. ¿Y esto por qué le hace daño a la democracia y debería invitarnos a la reflexión? Los comerciales de televisión no pueden durar más de 30 segundos porque no hay mayor nivel de recordación. ¿Te imaginas 34 mensajes políticos en un debate, en spots publicitarios? ¿En realidad las personas van a escucharlos?
van a usar el razonamiento para escuchar a todos ellos y poder discernir qué candidato dice la verdad, qué candidato no los está paseando. No hay forma, ¿no? Tendría que ser un ejercicio científico y analítico, incluso para los periodistas y analistas hay que hacer un análisis bastante complejo antes de llegar a conclusiones y resúmenes de qué dice cada uno. Pero este ejercicio no lo hace la ciudadanía. La ciudadanía entonces termina votando por emociones por la única persona que le cayó bien o que le pareció más simpática o ese tipo de situaciones, ¿no? O que le escuchó porque gritó más, ¿no? Entonces, y no terminan escuchando contenido. Entonces estamos perjudicando más a la democracia con esta proliferación de partidos políticos y no se está centrando ideas, no se está teniendo esa materia de calidad para que las personas finalmente terminen votando por la mejor persona o por las personas a las cuales le darían la llave del país para que lo administre. Y dices bien eso, porque imagínate, 34 visiones del Perú es imposible. O sea, este país es retador, pero no creo que dé para tanto. 34 formas distintas de pensarlo, no sé. Sí, lamentablemente el tema de ser aventurero en política y sobre todo en el Perú nos lleva también a recordar una relación con otros países en donde las democracias son más fuertes, justo hay menos cantidad de partidos políticos y este es un gran problema que tenemos principalmente en América Latina y en países donde hay estas frágiles democracias, podemos ver no solo Perú, Chile, etcétera, tienen pues fragilidad, hay una relación con la fragilidad, a diferencia de otras democracias mucho más fuertes, Brasil, Estados Unidos o el mismo México. No son muchos partidos políticos y nos puede permitir identificar 3 o 5 o 6 alternativas o posturas políticas, que esas sí son mucho más fáciles de analizar y de percibir y de poder simpatizar con alguna de ellas y tener un voto más consciente finalmente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido esta noche y por haber hecho este análisis interesante, sin duda, al finalizar el año para hacer una recopilación de los partidos políticos peruanos. Un gusto. Bueno, y antes de irnos, Ricardo, vamos a ir a una foto Así es. del año 1936. A ver, se trata, wow, mira, esa era una computadora que debe ser similar a lo que tienes en el celular. Konrad Zuse, destacado ingeniero alemán que fue el pionero en el mundo de la informática, diseñó y fabricó la Z1. Así es, que para muchos es la primera computadora programable de la historia. Y pues, claro, y eso la traducimos en la actualidad. Es tu debe ser el celular. celular, ¿no? Así es. Claro. Más o menos. Ajá, Tal vez un celular de hace 20 años. y con menos RAM de velocidad. Tal cual. Bueno, y al volver vamos a regresar con el PNP, el Policía Nacional del Perú, en este caso el general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola. Así si las normas que se han dado al amparo de las facultades en el tema de la lucha contra el crimen organizado. Con eso más volvemos.